Hola, yo soy Jazz y esto es La Voz del Puerto. Y bueno, el día de hoy estoy por acá, decidí grabar un poquito porque, mm, ay, pues, ¿qué les cuento, no? Han sido días de un montón de cambios, de tomar decisiones, de buscar hacer las cosas diferentes. Y realmente lo que yo he estado observando es que mm, se vuelve como esta parte de conectar con lo que realmente nos nutre. Y algo que yo he observado muchísimo es que me gusta mucho compartir esta parte de lo que leo, lo que voy observando en las personas. Yo trabajo mucho con comunidades, con personas. Y todo el tiempo es estar entrando en este diálogo, ¿no? De tú qué sientes, tú qué piensas, tú qué observas, tú qué crees, tú qué te imaginas. Y creo que eso es algo que me nutre bastante. Y justo por eso decidí hacer este canal, ¿no? Yo sé que ya hay millones de personas que están haciendo contenido, que están compartiendo todo lo que hacen, todo lo que saben, pero creo que lo más valioso es que cada uno tenemos una perspectiva diferente y justo por eso decidí hacer esto. Entonces, primero quiero empezar con hablar un poquito de mí, quién soy, de dónde vengo, qué he hecho, qué, qué hay, ¿no? Voy a dejar que el día de hoy salga de manera libre lo que sea que tenga que salir. No tengo un guión o algo así escrito, pero pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Em, Creo que todo esto todas estas inquietudes que yo he tenido a lo largo de mi existencia por acá, iniciaron pues desde muy chiquita, ¿no? Siempre fui una niña, pues bastante acomplejada, bastante callada, como muy tímida. Y estas primeras etapas de la infancia fue bastante complejo, sobre todo relacionarme con otras personas, porque digo, ahora lo entiendo así, he sido una persona bastante sensible, entonces como que percibir ciertas cosas en mi niñez era algo bastante complejo, bastante complicado. Y digo, yo crecí en esta familia eh, bastante conservadora, bastante apegada a la religión católica, entonces era como estas imposiciones de hacer ciertas actividades para ir a la iglesia, para el catecismo, cosas así. Y yo sí notaba que desde muy chiquita como que algo no me cuadraba y era como que hoy no sé qué es, pero como que no me cuadra. Y eso me generó bastantes conflictos con mi mamá sobre todo. Y a lo largo del tiempo eso fue evolucionando. Entonces, como considero que era una niña que le costaba mucho trabajo explicar lo que sentía porque había muchas cosas que no entendía, muchas sensaciones que al ratito les platico un poquito más de sensaciones que tenía mucho de niña, que era como, ¿qué es esto? O sea, no entiendo, ¿no? Y pues era una niña que si tenía atención, lloraba o hacía al grado de que me preguntaban algo y era como de, y empezaba a llorar, ¿no? Y pues para los que me cuidaban, que son mis papás y la gente mayor que me cuidaba, mis hermanos o algo así, era como de, "Uf, ya voy a llorar otra vez". Y era como una frustración para todos porque ninguno sabía cómo manejar eso, ¿no? Entonces fui creciendo y, y fui entendiendo cosas y aparte me sangraba la nariz, entonces era como algo muy frustrante porque yo no podía jugar de manera ni brusca, ni agitarme demasiado, porque luego cuando hacía mucho calor me sangraba la nariz así de la nada. De estar jugando así cualquier cosa hasta estando sentada,
yo ya solo sentía que me sangraba la nariz y era como de, "Uy". Y yo ya sabía que tenía que parar lo que sea que estuviera haciendo, ir a sentarme y fui con miles de doctores como para que me dieran em, pues algún remedio o algo así. Y, y pues era como esto de lo típico que te dicen, ¿no? De haz la cabeza hacia atrás y tápate aquí. Y ya después varios médicos fue como o entre mamás era de no, no lo hagas porque se te puede ir un coágulo al cerebro. Entonces era como, oh, fuck, todo el tiempo teniendo este miedo de morir, ¿no? Cuando era muy niña. Y hubo un día muy en específico que yo ya tenía como, que serían unos entre 6, 7 y 8 años, más o menos ese rango de edad, que estaba en casa de mis papás, estaba con mi mamá, estábamos nada más ella y yo solas, y viene esta hemorragia, ¿no? Este sangrado así muy, muy abundante. Y yo estaba llorando, ¿no? Y yo estaba súper asustada, me estaba sangrando muchísimo. Mi mamá también entró en crisis. Me acuerdo que le habló a mi papá y de que es que no sé qué hacer, no se le para la sangre, no sé qué hacer. Y hubo un momento que algo dentro de mí, no sé qué, pero fue como de, es que si paras de llorar, ya no vas a sangrar, porque entendí este proceso de, o sea, del fluido nasal, ¿no? O sea, siempre que lloramos nos empieza a escurrir más la nariz. Entonces asocié esto de, seguramente, como es sangre y está saliendo por la nariz, si me calmo, seguramente se me va a quitar o sea, se me va a parar, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que yo logré controlarme a mí misma, o sea, esto que estaba sintiendo, y fue como de o sea, tómate un momento y respira tranquilamente, porque si no, esto solo va a ser peor, ¿no? Entonces, para mí eso fue un antes y un después, porque a partir de eso entendí cómo canalizarme a mí misma, ¿no? O sea, entendí que en el momento de que yo me apropiaba como de mis emociones o de mi respiración sobre todo, ya podía cambiar lo que sea que estuviera presentando. Entonces, después de eso, vimos con un médico que solo nos dijo de que no, pues ponte hielo y me explicó todo este proceso de la coagulación y hace que cuando tú te pones el hielo en esta parte, digo, por si les llega a pasar en algún momento, nos ponemos hielo en esta parte o algo frío, algo congelado, y eso hace que la sangre se coagule y deje de suceder la hemorragia. Entonces, pues ya, después de eso, cada que me salía sangre, yo ya sabía perfectamente qué hacer, o me ponía tapones así enrollaba papel y me lo ponía así. Y siempre me sangraba solo un lado. Entonces ya lo tenía súper controlado, pero me siguió sangrando no me acuerdo a qué edad me dejó de sangrar, pero sí fue ya bastante grande. Y, y fue como una etapa bastante interesante porque desde ahí empecé a entender muchas cosas del cuerpo, pero como de manera intuitiva, ¿no? O sea, como que mi mismo cuerpo se estaba comunicando conmigo de, oye, haz esto, oye, hazle así, oye, bla, bla. Entonces, después, em, yo seguí la prepa, la secundaria, la secundaria, la prepa, todo normal. Y siempre había tenido como esta inquietud por bailar. Yo desde la secundaria me acuerdo que ponía música en el radio y me ponía a bailar y lo que sea que hubiera y me gustaba mucho como moverme de manera intuitiva, pero yo sola en mi cuarto. O sea, jamás era como que enfrente de la gente o en las fiestas porque era demasiado tímida. Entonces, ya cuando en, salí de la prepa, tuve un espacio que no estaba estudiando, entonces me metí a clases de ballet porque por coincidencia surgió que pude entrar a un grupo de chicos que estaban en la universidad de danza, pero que tomaban clases de ballet aparte porque eran todos ellos una compañía, un colectivo de danza contemporánea de la ciudad en la que yo vivía. Y caí ahí, ¿no? Entonces yo fue como de, wow, ¿a poco esto existe? O sea, a mí me encantó. Y
y ya había tomado una clase de yoga antes y el maestro me dijo de que, oye, eres mucho más flexible de lo normal, ¿qué haces? Y yo, no, pues nada, es mi primer clase de yoga, ¿no? Y cuando llego con este primer maestro de ballet, me acuerdo que, pues típico, ¿no? Que como maestro empiezas como a ver como los rangos, a ver las capacidades, a evaluar la conciencia corporal que tiene la persona, la fuerza, las habilidades, este, cosa de poder manejar tu cuerpo, porque eso es un tipo de inteligencia, ¿no? Poder manejar tu cuerpo. Y mi maestro así de, oye, es que tienes muchas cualidades muy naturales para la danza, tus puntas de los pies, tienes mucha rotación, eres muy flexible. Y yo ese día me acuerdo que hice un escorpión, esta postura de que te agarras de la barra y te pasan la pierna así por atrás y tocas tu cabeza, ¿no? Y yo, wow, yo no sabía que podía hacer esto. Entonces me empecé a enganchar, me empezó a gustar y la neta es que los que estaban en mi grupo, chulada, ahorita la mayoría están haciendo cosas muy, muy padres. Y, y yo me sentí muy abrazada, ¿no? Por todas las personas con las que conviví en esa etapa. Y ahí fue cuando descubrí que había una licenciatura en danza contemporánea. Entonces me arriesgué, hice audiciones a la licenciatura y me aceptaron, ¿no? Yo no sabía absolutamente nada de arte, era una escuela de arte, donde había otras licenciaturas de otras carreras de foto, escultura, pintura, teatro y danza. Y yo no tenía ni idea nada de arte, yo jamás había estudiado, o sea, más allá, cuando entré a la universidad yo tenía como 6 meses bailando, pero justo porque tenía cualidades muy naturales, a los maestros como que dijeron, ahí es una página en blanco, le podemos aventar lo que sea de información, ¿no? Y justo así fue, para mí toda la licenciatura la pasé muy bien porque aprendí muchísimas cosas, convivía con personas muy, muy increíbles, o sea, personas que tenían así una creatividad, una manera de ver el mundo, wow. Y ahí fue cuando empecé a conectar mucho con la lectura, mucho con ciertos escritores, con ciertas corrientes artísticas, empecé a conocer mucho más de eso, pero siempre esta parte corporal para mí lo era todo, ¿no? Esta expresión corporal que yo sigo sin poder poner en palabras muchas cosas porque el cuerpo comunica de una manera que la voz no comunica. Entonces, em, empecé a desarrollar como estas habilidades para materializar con mi cuerpo lo que sentía, lo que pensaba, lo que veía. Entonces ahí yo empecé a definirme en muchos sentidos como artista, ¿no? Sobre todo en esta parte de expresión. Y terminé la licenciatura, tuve ahí una pelea con la danza por razones que después les contaré, em, pero después yo entré a una certificación de yoga y ahí fue cuando los dos mundos así se juntaron y yo pude, pude aterrizar mucho más muchas inquietudes que yo tenía, porque en yoga hay un término que es no violencia o ahimsa, no sé cómo se pronuncia. Es una palabra en sánscrito. Entonces, esta palabra significa no violentarte, no violentar, no violencia. Y eso es algo súper extenso porque podemos violentarnos, violentar a los demás de muchas maneras, ¿no? Pero lo primero es cómo nosotros estamos con nuestro ser y con nuestro cuerpo. Y en la danza pasa que es mucho nos incentivan mucho a siempre tienes que darlo todo, siempre vas al máximo, tu energía todo el tiempo así a full, ¿no? Entonces, cuando yo entré a yoga, me acuerdo que había ciertas posturas que yo como bailarina formada era como de que no, es que tengo que llegar al límite y tengo que súper así, ¿no? Y era mm, pude canalizar mi disciplina y mi obsesión por la perfección
ahí en la danza bastante bien por mucho tiempo, pero ya cuando empecé a hacer yoga fue como de, es que creo que puedo no ser tan intensa. Creo que puedo bajarle unas dos, tres rayitas a mi obsesión por la perfección o por profundizar o por esto, ¿no? Y solo sentirme a gusto. Entonces ahí empecé, me acuerdo que yo cuestionaba mucho a mi profe, le decía, oye, es que tengo dudas de hasta dónde. Y el maestro así como de, ay, pues es que es algo que tú te tienes que responder, ¿no? O sea, tú, tu cuerpo van a entrar en este lugar donde van a estar de acuerdo, vas a encontrar ese punto. Y creo que eso es una línea muy delgada y es algo que a lo largo del tiempo que seguí estudiando y que sí he compartido clases durante bastante tiempo, es algo que hago mucho hincapié con las personas, porque estos dos mundos, sobre todo la danza, el circo, es algo que está hecho, sí para mostrar lo que somos, pero siempre hay un público al que le tenemos que mostrar. Si hay un público, hay un alguien que se tiene que impresionar, que se tiene que impactar, que tiene que conectar contigo desde este lugar donde es wow. Y en el yoga pasa que a quien tienes que tener contento es a ti, no al otro. El otro vale, o sea, no importa. El otro da igual si le gusta, si se siente feliz con lo que estás haciendo, no, no importa. Entonces ahí, justo en ese lugar, en el centro, que es como, me gusta mucho lo estético, me gusta mucho que se vea lindo, la línea, o sea, estoy básicamente entrenada para eso, o sea, me formé durante varios años en técnica clásica y en contemporáneo, donde la forma sí era importante, pero eh, voy a retomar a Martha Graham, que fue una de las creadoras de una técnica que yo estudié durante toda la carrera. Y ahorita yo la entiendo desde muchas maneras porque ella decía que no importaba la forma, es lo que sientes en tus entrañas, es lo que sientes mientras estás como sacando toda esa energía. Y a mí me parece magnífico, me parece delicioso cuando la gente puede entender el movimiento desde lo que siente. Entonces, ahora con el proyecto em, he decidido que me gusta darle la vuelta, ¿no? A esta parte de que sí la danza es algo que nos aporta y es algo increíble, es algo maravilloso, es algo majestuoso en miles de maneras estar en un escenario y sentir la energía de la gente que te está nutriendo con esa energía y el escenario es mágico. El escenario te da una energía, unas ganas, una potencia, una concentración que es increíble, es increíble. Pero esta parte del trabajo somático, esta esencia de decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? Porque hay un trasfondo, ¿no? Por eso el arte terapia o la danza terapia existen, porque somos seres humanos que todo el tiempo estamos experimentando cosas, nos estamos comunicando con el entorno y así estamos pues integrando información a nuestro ADN, a esta conciencia colectiva. Y, y me gusta pensar que mientras más avanzo en edad, que mientras más, digo, tengo 30 años, me siento joven, eh, mientras más sigo avanzando en este proceso de ir conociendo al cuerpo, definitivamente, o de tener esta conversación con el cuerpo, por eso decidí llamar al canal La Voz del Cuerpo, porque entiendo esta frase de menos es más. En la danza de repente pasa mucho que es mucho el virtuosismo, es la línea, es como que el drama y a tus posturas sí en una máxima, eh, em, am, ¿cómo lo digo? A una
pues sí, le voy a llamar machincuepas o forzar de cierta manera el cuerpo para que se vea todavía más espectacular. Y sí está padre porque para llegar a eso se necesita un nivel de control corporal, mental, emocional, cañón, cañón, pero también está este otro lado de qué estás sintiendo, nada más por mover el dedo de manera simple, de apretar tu mano, o sea, son como memorias que se van guardando en el cuerpo y no sé, digo, es algo que a mí me mueve mucho, esta parte corporal, mental, emocional. Realmente creo que esta conversación que creamos con nosotros mismos nos va enseñando todo el tiempo. Y después de que tuve esta formación de yoga, em, después empecé a hacer mucho acroyoga, empecé a hacer, a hacer fusiones entre lo que es la danza con el yoga. Estaba explorando, me estaba como buscando ahora sí que mi lenguaje. Y cuando conocí el acroyoga fue como algo súper bonito porque creo que ahí se integró mucho, mucho de lo que ya sabía, porque el acroyoga sí es irte a cosas como más, más complejas, de trabajar con otra persona o con otras personas, ya se crea una comunicación, una conversación. A mí me gusta llamar que el acroyoga es una conversación en movimiento, porque es como yo pongo mi energía y mis habilidades y el otro pone su energía y sus habilidades y en base a eso se crea algo nuevo. Y, y es algo muy nutritivo a mi punto de vista porque creo que es algo que sucede en todo, ¿no? En los trabajos en los que estamos, en las relaciones en las que estamos, llámese amigos, pareja, familia, etcétera. Todo el tiempo estamos uniendo una energía con otra energía, un mundo interno con otro mundo interno, pero acá como ya estamos hablando de hacer movimientos o posturas o flows que impliquen arriesgar el cuerpo, creo que es entrar en este estado de empatía y de verdad sentir al otro. Hay quienes, digo, seguramente los que lleguen a este canal van a estar muy, muy de acuerdo conmigo en esto de que las energías se sienten, entonces lo voy a decir así libremente. Es como entrar en esta conversación con la energía de otra persona y de verdad sentir sus pies, su manera de acomodar su cuerpo en tu cuerpo y se siente cuando está teniendo miedo o cuando está confiando en sí mismo y en ti y cuando tú puedes confiar en esa persona y cuando puedes confiar en ti. Y estuve en una formación de acroyoga donde los maestros comparto mucho con ellos que hablan que es una medicina social, ¿no? Porque en la pandemia se nos, bueno, se implantó como este miedo al otro, a tocarnos, a no confiar en los demás, porque, bueno, así funcionó la pandemia, ¿no? ¿Y cuántas personas nos enfermaron? ¿Cuántas personas no viven ahorita con secuelas por todo ese miedo que se fomentó dentro de nuestro sistema nervioso? Y creo que ahorita para mí lo más importante de de este camino o este camino en colectivo es confiar tanto en el otro como en ti mismo. Es empezar a bajar esas barreras y a bajar como em, pues estas máscaras que nos estamos poniendo como para decir, ah, soy perfecta, ah, yo lo sé todo. Y que obviamente yo sigo trabajando en el día a día porque humanos. Pero más que nada, también hacer esto de estar compartiéndome con otras personas que se salen de mi círculo social, muchas veces es complejo, ¿no? Porque el hecho de mostrarnos con los demás
no es tan fácil. El hablar de lo que sientes, lo que piensas, es vulnerarnos de maneras muy profundas. Pero creo que más que nunca estoy confiada en que las personas que lleguen a ver este tipo de contenidos son personas que están alineadas con lo que yo creo. Y por algo, digo, el algoritmo es algo bastante complejo y que tiene bastantes filtros y tiene sus pros y sus contras, pero creo que me gusta pensar que se pueden utilizar para que a todos nos sume y que todos crezcamos y evolucionemos como seres vivos, seres humanos. Y actualmente, después de todo este camino que he recorrido, creo que sigo abrazando mucho todo esto de ver qué más hay en mi cuerpo, ver qué más habilidades puedo desarrollar, llámese de escribir, leer, alguna actividad de manualidades. Yo conecto muchísimo con pues varias de las disciplinas del arte. Me gusta mucho la fotografía, me gusta mucho la música, me gusta mucho pintar, me gusta mucho hacer cosas con barro, con cerámica. O sea, todas estas actividades me llenan mucho. Incluso la danza sigue estando conmigo de muchas maneras, el movimiento todo el tiempo. Y creo que por algo existen, ¿no? Creo que las herramientas artísticas simplemente son como maneras de expresar lo que somos como seres humanos. Y creo que hay personas que somos más artísticas y hay personas que son más lógicas y simplemente tenemos maneras de ver el mundo diferentes y esta inteligencia se ve de manera distinta. Yo antes me frustraba mucho porque esto de la comprensión matemática desde este lugar como de sentarme y hacer fórmulas y así, siempre me costó mucho trabajo. Pero cuando entré a hacer todo esto del cuerpo, hubo alguien, no me acuerdo quién, que en su momento me dijo, es que tienes que entender que tú ves las matemáticas de una manera distinta. Entonces, un cálculo matemático para hacer un giro, para hacer un salto, para hacer un desplazamiento con movimiento, con una secuencia. Y cuando yo lo entendí fue como de, claro, o sea, mi matemática surge de una manera totalmente diferente, ¿no? Porque estoy trabajando con la física, estoy trabajando con las sensaciones corporales y además estoy sintiendo y estoy, o sea, wow, yo cada vez me impresiono más de las personas que podemos desarrollar estas habilidades. Y digo, creo que es bastante rico que tengamos muchas maneras de expresarnos. Y, y bueno, creo que básicamente es eso lo que quería contar el día de hoy. Esta manera de contar quién soy, em, quizá ahí no fue el currículum de hecho, esta, no sé qué, bla, bla, pero el día de hoy me funciona esta manera de compartir quién soy y qué hay dentro de mí. Porque básicamente son este tipo de contenido o este tipo de charlas que me gustaría estar haciendo y, y en algún momento sí me gustaría compartir un poquito más de cosas más profundas de estas exploraciones que he tenido corporales y darles opciones por si les viene bien integrarlo a sus vidas, a sus prácticas, como digo, yo me autodenomino a mí como alguien que le gusta, que está en esta constante investigación del movimiento, del cuerpo y de estas habilidades, porque siempre hay más hacia dónde ir en el cuerpo y en todo, ¿no? O sea, es como las matemáticas, que son infinitas. También nosotros como seres humanos estamos evolucionando todo el tiempo y ya para antes de irme les quiero contar que
Hubo una vez, estaba en esta fase de sueño que se le llama ensoñación, cuando apenas te vas a quedar dormido, y escuché una voz que decía, el ser humano es la tecnología más avanzada que hay porque todo el tiempo está en constante evolución y adaptación y cambio. Y esa frase a mí me nutre mucho, me llena mucho porque me hace confiar en que lo que sea que se presente, voy a tener esa capacidad y esas habilidades para enfrentar lo que venga. Entonces creo que todos tenemos esa capacidad, porque todos somos seres humanos y somos divinos, somos creativos, somos creadores. Entonces, gracias por ver y nos vemos.